Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un día especial, como ya sabemos. Feliz Día de las Madres para todas las mamás de aquí. Les pido que me acompañen en Génesis, capítulo 3, versículo 21. Bueno, 20, perdón. Y dice: Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que estamos aquí esta mañana, que podemos encontrarnos. Otra vez es un buen día para adorar a nuestro Dios, el primer día de la semana. Bueno, ante todo, también, como ya saben, popularmente se celebra el Día de la Madre. Entonces, feliz día a todas las madres que están aquí presentes. Que Dios les bendiga a cada una de ustedes. Bueno, ok, hoy día pues vamos a estar hablando justamente acerca de esto con el que Dios ha bendecido a muchas de las mujeres, el hecho de ser madres. De esto vamos a estar hablando. Y para esto, pues lo que vamos a estar haciendo es, en primer lugar, hacer un recorrido por el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, a manera de introducción, vamos a usar estos versículos. Génesis capítulo 1, versículo 20. Génesis capítulo 1, versículo 20. En este versículo, si usted lo ubica en su Biblia, algo que sería muy bueno, pero en este versículo 20 la palabra de Dios dice esto: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Ok, la razón por la que leemos este verso de la palabra de Dios es porque nos hace o nos da referencia acerca de la creación, de las cosas que Dios está creando. Y bueno, consecuentemente, más adelante, cuando avanzamos ya al versículo 23, una de las cosas que entendemos es que Dios terminó de crear las cosas, todas las cosas, la naturaleza, los mares, los cielos, la tarde y la mañana del quinto día. Eso es lo que nos dice el versículo 23. Ahora, cuando avanzamos un poquito más al versículo 24 habla acerca de cómo Dios está creando a los seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Cuando llegamos al versículo 26, encontramos que Dios está creando a su obra maestra. Y en este caso, cuando leemos ese versículo 26, entendemos que Dios está creando al hombre a su imagen y semejanza. Eso dice el versículo 26, amén. Usted encuentra esto en el versículo 26. Dios está creando al hombre a su imagen y semejanza. Luego en el versículo 27 y el versículo 28, Dios da una bendición al hombre y a la mujer. Y en este caso, algo que vale resaltar es la palabra bendición, porque la palabra bendición tiene relación con esta otra palabra, beneficio. Beneficio, la bendición es un beneficio, es algo que se hace en favor de otra persona, y en ese sentido Dios está haciendo algo en favor, algo en beneficio del hombre y la mujer cuando da esta bendición la cual leemos en el versículo 27 y el versículo 28. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero cuando Dios habla acerca de esto, cuando Dios menciona esta bendición, una de las cosas que resalta es el hecho
de que Dios les pida al hombre y a la mujer que puedan fructificarse, que puedan multiplicarse. Ahora, ¿cómo podría hacer esto sin que el hombre cumpla con su rol de hombre, como Dios lo ha creado? ¿Cómo podría hacerse esto sin que la mujer cumpla con el rol que Dios le ha dado? Y en este caso específico, cuando hablamos acerca de la mujer, hablamos acerca de la bendición que Dios le ha dado de ser madre. Porque cuando la mujer pasa a ser madre es cuando de pronto entendemos de que la promesa o la bendición que Dios les da de querer fructificarse y multiplicarse, entendemos otra vez, lo repetimos una vez más, no solamente que el hombre deba de cumplir su rol como tal, sino también que la mujer pueda cumplir su rol como tal, el rol de poder ser madre, para que de esta manera pueda cumplir la promesa o la gran bendición que Dios les da, tanto en el versículo 28, o tanto en el versículo 27 como en el versículo 28. Ahora, Dios nos ha dado una madre. Dios le ha dado esta bendición a la mujer, una bendición que de pronto el hombre, los varones no tenemos, y es el hecho de ser madre. Y hoy día queremos hablar acerca de ellas. Queremos hablar de nuestras madres, de cómo Dios las eligió para hacer justamente esto, para ser madre, cómo ellas también confían en Dios y cómo tú y yo debemos de disfrutar de su presencia, de la presencia de nuestras madres. Bueno, y para esto, pues, vamos a quedarnos en este libro de Génesis, porque este libro va a servirnos de referencia para poder hablar acerca de este tema de cómo Dios nos ha dado o nos ha bendecido con nuestras madres. Y en este caso vamos a hablar de este tema haciendo referencia a las madres de la Biblia. Así que, bueno, para hablar acerca de esto que es en su libro de Génesis, mientras oramos, pedimos esta oración a Dios para que nos bendiga y nos ayude a predicar de su palabra. Oremos, hermanos, let's pray. Padre Dios, te alabamos, reconocemos tu poder, tu grandeza. Sabemos, Dios, que estás en medio de nosotros, Padre. Dentro de las imperfecciones, dentro de las cosas que nos faltan, Padre, oramos que tú puedas bendecirnos y ayudarnos a que cada día podamos estar aferrados a ti, pero también que podamos aprender más de tu palabra. Por lo cual queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a enseñar tu palabra, que nos ayudes a entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Padre. Te pedimos esta bendición, te pedimos esta guía en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Ok, muy bien. Entonces, cuando estamos en el Génesis, cuando avanzamos del Génesis, ya cuando llegamos al capítulo 3, si me acompañas ahí en tu Biblia, Génesis capítulo 3, cuando llegamos al versículo 20, encontramos algo interesante con respecto a la creación de Dios, con respecto a Adán y Eva. Ahora, esto nos va a hablar acerca básicamente de la manera como Eva está respondiendo, en parte cómo ella está respondiendo a la bendición de Dios, cómo ella está respondiendo a la bendición de Dios, la bendición que Dios les había dicho en el versículo 28, 27, 28 en Génesis capítulo 1, de multiplicarse, fructificarse y multiplicarse. En ese sentido, si estás en el capítulo 3, en el versículo 20, la palabra de Dios dice esto. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Ok, algo interesante con respecto a esto del nombre de Eva, y es algo que ya lo hemos dicho, lo hemos expresado anteriormente. Y este es el hecho de que este nombre Eva, cual encontramos en este versículo 20, más que todo hace referencia a un título. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted lee la palabra Eva, a continuación, después de la palabra Eva, en el versículo 20, se lee o se menciona el título o la razón del por qué le llaman a ella, a la mujer le llaman Eva. Y en ese sentido, el gran título que la Biblia le da a Eva es el hecho de que ella es madre de todos los seres vivientes. Ahora, cuando leemos esto, eso es algo que Dios no hace con el hombre. Esto es algo que la Biblia no dice que hace con el hombre, pero sí hace con la mujer, con Eva, al darle este título, prácticamente este título por nombre, Eva, porque ella es madre de todos los seres vivientes. Y esto es lo que hace especial a ellas. Es decir, esto es lo que hace especial a Eva, el hecho de ser madre de todos los seres vivientes. Y eso es el hecho de que también
Él hace especial o te hace especial a ti por el hecho de que tú puedas ser madre, porque eres la madre de un ser viviente. Y esto es lo que te hace especial a ti, hermana, el hecho de que Dios te ha dado esta bendición de que seas una madre o madre de un ser viviente, en algo muy, muy especial. Y en ese sentido, por esa razón, muchos de nosotros, cuando tú y yo no las tenemos cerca, no tenemos cerca a nuestras madres, es cuando tú y yo sentimos lo especial, lo realmente especial que ellas son. Y probablemente en ese momento muchos puedan acordarse acerca de ellas, porque por alguna razón ellas ah, no están con nosotros, quizás no están con nosotros porque de pronto han partido o se nos han adelantado, no están con nosotros por el hecho de que quizás están en nuestro país de origen, hay lejanía, no están con nosotros por el simple hecho de que la situación nos pone en una situación complicada en cuanto a la relación con ellas. Pero cuando tú y yo notamos lo realmente especial que ellas son, es especialmente cuando tú y yo no estamos cerca de ellas. Porque Dios las ha hecho especial. Porque Eva, cuando recibió ese nombre, recibió un título especial, el hecho de ser madre de todos los seres vivientes. Y cuando Dios te creó a ti, hermana, cuando Dios te dio ese rol de ser madre, Dios te creó con ese rol especial que el hombre no tiene. Ahora, todos tenemos una mamá. Todos tenemos una mamá. Todos tenemos una mamá, si es que la que te trajo al mundo, por ejemplo. Tenemos una mamá, si es la que te crió. Tenemos una mamá, si es la que tienes a tu lado, ¿verdad? Tu esposa y te dio hijos. Tenemos una mamá, si es que la tienes a tu lado y va a ser una madre en el futuro, porque va a tener hijos, o porque va a adoptar hijos, o porque va a criar hijos. Eh, Todos tenemos una madre y por si algún motivo, inclusive tú eres padre y estás solo, pues Dios incluso también te ha hecho padre y madre para los hijos que estás criando. Esto otra vez nos hace sentir y pensar qué tan especial es el hecho que Dios le haya dado ese rol a la mujer, el rol de ser madre. Acompáñame a Génesis capítulo 4, versículo 1 al 4. La palabra de Dios dice esto. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 4. Dime amén si estás allí para poder leer esto juntos. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 4. Esto dice la palabra de Dios en estos versículos. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora, una de las cosas que debemos de entender con estos versículos es el hecho o la manera como Eva está respondiendo ante la bendición de Dios. Ante la bendición de Dios. Ahora, tenga en cuenta esto, que Eva de pronto no tenía consigo a una mujer que le explicase, o al lado de ella que le explicase cómo iba a ser toda esta situación, la situación de su embarazo. O en todo caso, cuando Dios dice a Eva, porque esto está en el capítulo 3, ¿verdad? Si usted ha leído su Biblia sabe de esto. Cuando Dios le dice a Eva, ahora vas a tener dolores en tus preñeces. ¿Se acuerda de ese texto, verdad? ¿No? Es el capítulo 3, habla acerca de eso, ¿verdad? Pero si usted se pone a pensar en esto, no había ninguna mujer que le explique a Eva y le diga, prepárate, porque estos dolores van a ser de esta manera. O prepárate, porque los síntomas, ¿no?, del embarazo, pues son síntomas muy difíciles, ¿verdad? Aquí me dice sí,
Es verdad. Prepárate porque de pronto no vas a poder hacer muchas cosas. Pero cuando tú ves esto en Eva, tú no ves a una persona que le explique por experiencia cómo van a hacer, cómo va a tener que hacer para dar a luz. Pero sin embargo, a pesar de que Eva no tenía esta experiencia, no tenía a nadie que de pronto le explique de muchas estas cosas, debemos entender algo, que Eva, a pesar de que no tenía experiencia, de no sabía cómo iba a hacer las cosas, Eva, a pesar de que hasta cierto punto era algo incierto cómo iba a ser toda esa experiencia, no solamente de embarazarse, sino de mantener esos 9 meses de embarazo y los dolores durante la preñez o durante el parto. Eva, lo que nos dice la Biblia es que respondió positivamente a la bendición de Dios. Porque cuando tú lees el versículo 1 y el versículo 2, tú no encuentras a Eva diciendo, no, yo no deseo hacer esto. Dios dice, fructificaos y multiplicaos. Pero para esto, Eva tenía que responder positivamente a la bendición que Dios le estaba dando por el hecho de haberla creado para ser madre. Y Eva, a pesar de las cosas que no sabía, a pesar de la incertidumbre que podía tener en su vida, Eva responde diciendo amén. Responde diciendo sí a Dios. Y es por eso que leemos que Eva tiene 2 hijos, ¿verdad? Caín y es más, una de las cosas que leemos con respecto a Caín y Abel en el versículo 3 y en el versículo 4 es el hecho de que cuando encontramos la vida de Abel o la reacción de Abel, encontramos que a Caín y Abel están llevando una ofrenda. ¿A quién, hermanos? Una ofrenda a Dios. Ahora, no vamos a hablar acerca de las diferentes ofrendas que ellos mostraron o trajeron a Dios, pero de lo que sí vamos a hablar es acerca de la manera o por qué ellos entendieron que tenían que... Entre otras cosas, lo que entendemos es que probablemente alguien haya tenido que enseñarles o hablarles acerca de dar una ofrenda a Dios. Y si este no fue Adán, pues por lo menos tuvo que ser la madre de Caín y Abel, Eva. Otra vez respondiendo positivamente ante la bendición de Dios. Ahora, esto es lo que nos motiva a nosotros a hacer una pregunta muy sencilla, pero muy importante. Porque si la respuesta de Eva fue positiva ante la bendición de Dios, la capacidad de poder ser madre, y si tú y yo consideramos que la respuesta de Eva ante la bendición de Dios es una respuesta digna de imitar, ¿podría ser la respuesta de Eva a la bendición de Dios un ejemplo que tú podrías imitar? Lo vamos a poner de esta manera. Quizás tú no tienes experiencia, quizás tú no sabes cómo será, quizás hay muchas voces que te están diciendo que no vas a poder. Quizás quizás ya sabes qué se siente, lo que significa ser mamá. Quizás vas a asumir esta responsabilidad de otra manera. Quizás no ha estado en tus planes el hecho de ser madre todavía, o quizás te vaya a llegar de otra manera, o quizás pienses inclusive que sea tarde para ti, que por la edad o que nunca va a pasar el hecho de que puedas ser madre. Pero sin embargo, la reacción o la respuesta de Eva es una respuesta que tú y yo, que tú, mejor dicho, como madre, como mujer, podrías imitar. Una respuesta que podrías imitar. ¿Por qué? Porque Dios te ha elegido para hacer algo especial, algo que los hombres no podemos ser, algo que Dios nos ha dado a nosotros como varones, pero sí te ha dado a ti esa bendición. Es la bendición de que tú puedas ser madre. Ahora, acompáñame tu palabra, en la palabra de Dios, mejor dicho, en Éxodo, al libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo Éxodo capítulo 2. Ok.
perdón, Éxodo 6:14, perdóname hermano. Éxodo 6:14, esto es lo que vamos a estar leyendo ahora. Éxodo capítulo 6, versículo 14. Si estás ahí, dime amén para poder leer ese texto juntos. Ok, este texto de la palabra de Dios dice esto. Ahora no se asombre por lo que vaya a leer, pero este texto nos va a servir como referencia para lo que vamos a explicar en un momento más. Dice el versículo 14, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón, Carmi. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohab, Jaquim. Y bueno, y así continuamos nosotros, por ejemplo, hasta el versículo 20. El versículo 20, si nos salteamos al versículo 20, dice esto, dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahora, la razón por la que hablamos o leemos estos versos de la palabra de Dios, estos versículos, es porque en este texto, en esta parte del Éxodo, la palabra de Dios lo que está haciendo es un recuento de las genealogías de Israel. Y cuando la palabra de Dios hace mención de la genealogía de Israel, específicamente en el versículo 20, está haciendo referencia a quienes, o nos está dando la información de quiénes son los padres de Aarón y de Moisés. Esos grandes personajes de la Biblia, especialmente un personaje popular llamado Moisés. Pero a lo que queremos ir, a lo que queremos hacer referencia, es justamente a los nombres, exactamente a los nombres de los padres de Moisés. Para ser más específicos o más detallados acerca del nombre de la mamá de Moisés. Porque allí en ese verso 20 lo que encontramos es que la mamá de Moisés se llamaba Jocabed. Ahora, es interesante que la palabra o el nombre de Jocabed no se mencione mucho en la Biblia, a pesar de ser el nombre de la madre de un personaje muy popular en la Biblia, en la historia bíblica. Y muchas de las cosas que se dicen o que se opinan con respecto a este nombre, el nombre de Jocabed, es el hecho de que ella quería simplemente dar la gloria a Dios en su vida, y es por eso que no se menciona muchas de las cosas que ella hizo o que pudo hacer en la palabra de Dios. Dicho sea de paso, cuando tú investigas o cuando tú buscas el significado del nombre, de este nombre, Jocabed, tú vas a encontrar que el significado de este nombre es Jehová sea glorioso o Jehová es glorioso. Y si esto es verdad, entonces tiene sentido el hecho de que muchos opinen o digan que Jocabed quería dar la gloria a Dios y por eso su nombre no aparece tanto como debería de aparecer en la historia bíblica. Únicamente en versículos específicos como este versículo 20, en el cual la Biblia nos dice que en efecto Jocabed es la madre de Moisés. Ahora, muchas de las cosas que nuestras madres nos piden, no muchas veces las queremos hacer. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Levanta la mano si hay algo que tu mamá te ha pedido hacer y tú alguna vez no lo has querido hacer. Levanta la mano, hermano, por favor. ¿Solo yo? No, ok, la hermana levanta las dos manos. No, con ustedes no es la cosa, ¿verdad? No, por favor. Con ustedes tampoco, ¿no? Ok. Pero nuestras madres alguna vez nos han pedido hacer cosas que tú y yo no hemos querido hacer. En algún momento determinado en nuestras vidas nos hemos encontrado con cosas que de pronto a nosotros a nuestra edad, cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, no le hallábamos sentido. No le hallábamos sentido y por eso quizás no las quisimos hacer. Cosas que nuestras madres nos pidieron, como por ejemplo el hecho de tener que despertarnos temprano para ir a la escuela. Ahora es lo mismo aquí, es lo mismo en México, es lo mismo en Perú, en todo lugar, ¿cierto? Todos tienen que despertarse temprano para ir a la escuela, ¿verdad? A no ser que su mamá le haya dicho, despiértese temprano y usted no haya querido hacerlo. Pero todos hemos tenido que despertarnos temprano para ir a la escuela, ¿cierto? No sé a quién le pregunté, a uno de los muchachos le pregunté, ¿a qué hora te despiertas para ir a la escuela? Ok, sin comentarios, pero es temprano, es temprano, es temprano. O cuando nuestras madres nos piden que tenemos que comer algo que ella nos prepara, porque es algo que es para nuestra buena salud.
pero sin embargo por alguna razón tú y yo no lo hemos querido comer, o cuando tenemos que usar un abrigo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hemos tenido que salir a la calle, ¿verdad? Y nuestra mamá nos dice, abrígate. ¿Por qué? Porque te vas a resfriar. Abrígate porque te vas a resfriar. O cuando tenemos a que nuestras madres nos dicen que tenemos que regresar a casa temprano, porque si no, tu mamá va a salir por la ventana y te va a estar llamando delante de todos tus amigos. Bueno, eso era antes, ¿verdad? Con los que los que son de mi generación, ¿verdad? Los 40, 50 años es antes, ¿no? Ahora lo que va a hacer tu mamá es, va a poner en el Facebook, ¿dónde está mi hijo? Las redes sociales, porque eso sí funciona ahora, ¿verdad? ¿Dónde está mi hija? Vente, solo para recordarte que te dije que vinieras a las 10. No ponen nombres, no ponen nombres, porque su mamá ya sabe para quién va dirigido ese mensaje. Y su hija va a ver en su estatus de su mamá y va a decir, es para mí. O cuando nuestras madres nos dicen, por ejemplo, que guardemos silencio, silencio, calma. O cuando nuestras madres nos dicen que estudiemos. O cuando nuestras madres nos dicen, no juegues con esas cosas que no debes de jugar. O cuando nos dicen, no toquen esas cosas que no deben de tocar. Muchas veces nuestras madres nos han pedido cosas que tú y yo por alguna razón no hemos querido hacer. Pero sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta del por qué ellas nos pidieron hacer muchas de estas cosas, tú y yo otra vez empezamos a extrañarlas. Empezamos a extrañarlas. Es más, por la protección, por el cuidado que ellas han querido tener para con nosotros, tú y yo las queremos tener cerca a nosotros. Y queremos que nos vuelvan a decir probablemente las mismas cosas que nos dijeron de pequeño, pero que ahora de grande, pues porque no están cerca a nosotros, pues queremos que estén cerca a nosotros. Ahora, la razón por la que les digo esto es porque muchas veces hay cosas que nuestras madres hacen que tú y yo no las entendemos, como por ejemplo lo que hizo la mamá de Moisés. Y cuando tú te encuentras con la historia de la mamá de Moisés, una de las cosas que vas a encontrar es muy probable que sea algo que probablemente tú y yo conocemos ya de la historia de Moisés, pero algo que por ahí si meditamos en esto probablemente no lo vayamos a entender. Pero es algo que la mamá de Moisés hizo por él, algo que únicamente el amor de madre puede explicar por qué hizo lo que hizo Jocabed con su hijo. Y en ese sentido, cuando tú vas a Éxodo capítulo 1, si me acompañas allí, por favor, Éxodo capítulo 1, cuando vas a leer el versículo 22, una de las cosas que vas a encontrar en el versículo 22 es una situación muy trágica que está pasando, que está sucediendo en el pueblo, no en el pueblo de Israel, sino en este caso en Egipto, porque era en Egipto donde se encontraba el pueblo de Israel. Dicho sea de paso, en esa generación que vivió en Egipto se encontraban también la madre de Moisés, llamada Jocabed. Pero en ese contexto en el cual ellos vivían, las cosas que sucedían están explicadas en este versículo 22, el cual dice estas cosas. Dice que entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahora, esto es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel mientras está viviendo en Egipto. Las cosas no están tan bien para ellos. Y lo que encontramos es que en efecto el faraón había mandado a matar, a dar muerte a todos los niños, todos los varones, los varoncitos nacidos de las madres de Israel. Y obviamente Jocabed era una israelita viviendo en Egipto como esclava, como muchos de los israelitas. Y lo que la Biblia nos va a decir más adelante en el capítulo 2, de Éxodo, cuando leemos el capítulo 2, el versículo 1, encontramos, si tú lo lees rápidamente, encontramos que la Biblia nos va a hablar acerca de un varón de la familia de Leví que tomó por mujer a una hija de Leví. Y cuando lees el versículo 2 y el versículo 3, la palabra de Dios nos dice esto, que la que concibió, es decir, la mujer a la que dio a luz, a la que tomó este familiar de Leví, y esto está haciendo referencia a Jocabed, la madre de Moisés, ella dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido ¿por cuánto tiempo, hermanos? El versículo 2 dice por 3 meses.
Pero hubo un momento en el cual no pudo ocultar más a su niño, porque la orden en Egipto era matar a todos los varones, echarlos al río. Esa era la orden. Pero sin embargo, el versículo 3 nos dice que la mamá de Moisés, Jocabed, hizo algo que no hicieron otras madres. Y en el versículo 3 lo que leemos nosotros es esto. Dice la palabra de Dios: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juntos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora, bueno, una de las cosas que meditando en ese texto, una de las cosas que venía a mi mente es: ¿qué tipo de madre podría hacer esto? Ok, déjeme explicarle esto. Porque es cierto, el faraón había mandado a matar a los niños, echarlos en el río para que a los bebés recién nacidos para que mueran. Pero sin embargo, Jocabed, en su manera de pensar, de ver las cosas, lo que hizo fue algo que, en mi humilde opinión, era una muerte también segura. En el sentido de que había puesto al niño en este tipo de barquilla y lo puso a la orilla del río. Y esto es lo que me hizo pensar qué clase de madre podría hacer esto. Es decir, ¿a qué madre se le ocurriría poner a su bebé de 3 meses en una barquilla y luego ponerlo en la orilla del río? Bueno, ahora si queremos nosotros ahondar un poco más acerca de esto, la pregunta que podríamos hacernos es: ¿harías tú algo así? ¿Podrías hacer algo como esto? Ahora, antes que me respondas, medítalo, piénsalo bien. Sin embargo, cuando nosotros leemos un poco más acerca de la razón por qué Jocabed está haciendo lo que hace, podemos entender es que a simple vista lo que Jocabed, la mamá de Moisés, hizo probablemente sea algo que tú y yo no entendemos, no podamos entender, no podamos nosotros digerir, pero sin embargo es algo que el amor que Jocabed tenía por su hijo es algo que para ella fue o significó protección y cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que su hijo iba a estar a la orilla del río en esta barquilla, lo que Jocabed podía lograr con esto es darle una chance, darle una oportunidad de que no muera por lo menos en el momento en que lo dejen en el río, pero darle una oportunidad de que por allí alguien pueda verlo, de que por allí alguien pueda encontrar a su bebé y darle la chance que Jocabed no podía darle en el contexto y en la situación en la cual ella se encontraba viviendo. Y dicho sea de paso, cuando vas a leer luego más adelante el versículo 5, una de las cosas que encontramos es que en efecto cuando lees el versículo 5 la palabra de Dios dice esto. Dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas en la ribera del río, vio ella la arquilla o la barquilla donde está Moisés en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase. Si no fue Dios, entonces por lo menos fue la decisión de la mamá de Moisés de darle una chance, una oportunidad para que su hijo no muera en ese preciso momento y pueda tener vida, pueda vivir. Ahora, algo interesante con respecto a esto es que cuando leemos la historia de Jocabed, entendemos que ella prácticamente, ella le da vida a su hijo 2 veces. Le da vida cuando nace su hijo, pero cuando pone a su hijo en la barquilla, le está dando la oportunidad de tener vida una vez más. Ahora, interesante, acompáñame al versículo 8. El versículo 8 dice: y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Qué está sucediendo en este versículo 8? Lo que está sucediendo es el hecho de que la doncella, o mejor dicho, la hija de Faraón, encuentra a Moisés en esa barquilla. Y la hermana de Moisés se acerca a la hija del Faraón y le dice: ¿necesitas a alguien que te críe a este bebé? Y la doncella y la hija de Faraón dice: sí, necesito a alguien. Y dicho y hecho, o no le faltó tiempo a la hermana de Moisés para llamar a una nodriza.
es decir, una señora o alguien que se encarga de cuidar y criar a la bebé. Y la hija o la hermana de Moisés, ¿a quién llamó? Llamó a la mamá de Moisés. Eso dice el versículo 8. Y el versículo 9, léelo conmigo por favor, y el versículo 10 dice esto. La mamá de Moisés vino a criar a Moisés como nodriza, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y el versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La mamá de Moisés le dio vida 2 veces, uno cuando dio a luz y otro cuando salvó su vida al poner a Moisés en la barquilla en las aguas. Y la mamá de Moisés también vio partir a Moisés 2 veces, cuando puso a Moisés en la barquilla y cuando luego, después de criarlo por un tiempo como nodriza, está viendo partir a su hijo 2 veces, cuando la hija del faraón se lo lleva para que ahora Moisés pueda vivir junto a su familia. ¿Qué madre podría hacer algo así, a no ser que tenga un inmenso amor por su hijo? Probablemente hay cosas que tú y yo no hemos podido entender porque nuestras madres nos pidieron hacer muchas cosas. Y probablemente tú y yo respondimos porque no las entendimos, respondimos de una manera negativa, sin querer hacerlo. Pero ya luego de grandes, cuando empezamos a entender mejor las cosas, quizás cuando tú y yo ya hemos empezado a ser padre o madre, entendemos la razón por la cual ellas hicieron lo que hicieron para con nosotros, o nos pidieron hacer las cosas que nos pidieron hacer cuando éramos pequeños. Probablemente muchos no puedan entender lo que hizo Jocabed, pero probablemente cuando lean la razón por qué hizo lo que hizo, puedan entender el gran amor que tenía la mamá de Moisés por su hijo. A tal punto de darle vida 2 veces, a tal punto de entregarlo o despedirse de él 2 veces. Pero esto es lo que a nosotros nos hace pensar bastante en nuestras madres, a tal punto que en este momento quisiéramos tenerlas al lado nuestro. No tengo esa bendición, pero probablemente tú tienes esta bendición de tener a tu madre con vida. Y en ese sentido, pues hoy día que Dios nos ha bendecido con ellas, quisiéramos celebrar a nuestras madres, celebrar la bendición que Dios nos ha dado al darnos una mamá. Una mamá que de pronto nos ha dado a luz, una mamá que de pronto simplemente no nos ha dado a luz, pero nos ha criado con el mismo amor de madre. Una mamá a la que de pronto tú y yo hemos llegado a su vida, no naturalmente, pero sí de pronto hemos llegado a sus vidas por situaciones que estaban lejos de nuestra capacidad de decidir. Hemos sido hijos adoptados en algunos casos, pero sin embargo Dios ha dado la posibilidad, la bendición de que tú, hermana, puedas tener la capacidad, la habilidad de ser madre. Y hoy día queremos celebrarte a ti, porque Dios nos pide o nos enseña la manera como debemos no solamente honrar a nuestros padres, debemos honrar a nuestro papá, pero también a nuestra madre. Y de esta manera hoy día queremos celebrarles, hermanas. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Y gracias a Dios que tenemos a cada una de ustedes. Y gracias a Dios que ustedes tienen a sus madres si todavía está con vida. Y si está con vida y si hay una distancia que la separa, dése el tiempo para poder llamarle y decirle a su mamá, qué tan bendecido ha sido usted, porque Dios la ha bendecido con su presencia. Que Dios bendiga a nuestras madres. Y si alguien hoy día quiere entregar su vida a Dios por medio de Jesús, la palabra de Dios dice que si tú crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados, confiesas el nombre de Jesús delante de los demás y te bautizas, hoy día puedes nacer de nuevo y ser parte de la familia, pero en este caso parte de la familia de Dios. Y en ese sentido, pues vamos a tener un Padre nuestro Dios, por medio de Cristo Jesús. Si hoy día quieres bautizarte, hoy día podemos hacer eso por ti, podemos orar por ti también si así lo deseas, pero no queremos que te vayas hoy sin esto que Dios quiere darte el día de hoy, que dicho sea de paso, es el día perfecto para poder empezar a tener una relación
para con Dios. Por lo demás, nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos esta alabanza, dando gracias a Dios por nuestras madres. Que Dios les bendiga, hermanos.